Bueno, entonces tenemos a Elohim, el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Entonces dijo Elohim, haya luz y hubo luz. Entonces tenemos a Dios acá representado en Elohim. Para los que llevan un rato con nosotros saben que Él, la palabra Él es Dios. Emanuel, Dios con nosotros. Emanuel, acá es El Ohim, es Dios en plural. No, no son dioses, es Dios en plural. Entonces acá podemos ver tres cosas que hace Elohim. Básicamente tres. Creó, vemos a Elohim creador, vemos que Elohim es espíritu y vemos que Elohim dijo, que es palabra. En estos pocos versículos vemos al Dios en tres personas, creador, espíritu y palabra. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Entonces el creador, el espíritu y la palabra. Creó varias cosas. Por ejemplo, cosas inmateriales, cosas que no tienen esencia, cosas que son etéreas, como el hecho de crear, la luz, el respirar, el oxígeno, el darle aliento a la persona, el descanso, el disfrutar, el que traiga al hombre, diga, mira, todo esto lo creé para vos, el último día, disfrútalo. Y los ángeles tampoco tienen materia, son espíritus. Esa es una parte de la creación. Y la otra parte de la creación sí es material. Empezó con los planetas, el mar, se descubrió la tierra que salió del mar, la semilla, árbol, cada árbol con su fruto y cada fruto con su semilla, los animales terrestres, las aves y los animales acuáticos. Entonces cada uno en su ambiente. Está el ambiente espiritual y está el ambiente terrenal. Ninguno de los que están en el ambiente espiritual comparte con el ambiente terrenal. Y ninguno de los que están en el ambiente terrenal comparte en el espiritual. Hay un solo nexo entre estos dos ambientes, entre estos dos ámbitos, entre estas dos atmósferas. Es el hombre y la mujer, el ser humano, que puede interactuar con todo lo que es terrestre e interactuar con lo que es Dios, porque Dios le dio espíritu, lo hizo a su imagen y semejanza. Entonces el hombre puede crear, el hombre puede llevar luz, el hombre respira, el hombre descansa, disfruta, y los ángeles lo sirven, porque son ángeles, son seres ministradores, dispuestos por Dios para servirnos a nosotros como seres humanos. Sabemos que el hombre cayó y la conexión con lo espiritual se cortó hasta que vino Jesucristo y otra vez se restableció eso. Entonces, para entender el medio ambiente en donde nosotros nos movemos como creación, lo vimos la semana pasada, el medio ambiente, el espacio en el que se desarrolla la vida de los seres vivos, y nosotros somos seres más vivos que otros seres. ¿Por qué digo esto? Porque a los ojos de Dios, sin Cristo estás muerto. No es una fanaticada de nosotros los creyentes. Lo dice Dios. Nos veía y estábamos muertos en delitos y pecados. Y éramos hijos de ira, apartados, corriendo por la corriente de este mundo, andando. Eso era lo que Dios veía. No había vida. Ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Y el medio ambiente es que Dios va a hablar su misterio. ¿Cuál es el misterio? Jesucristo crucificado en nosotros, vivo. Y la sabiduría de Dios viene en misterio. No es algo que nos da, nos revela constantemente para que nosotros estemos, bueno, ahora me dio esto. Requiere un esfuerzo de parte de nosotros entender, porque Dios nos habla en misterio. Y Dios cómo nos revela esos misterios a través del Espíritu. No hay otro vínculo
que nos va a revelar la verdad de Dios. La verdad va a ser revelada, va a ser por gracia y va a ser a través del Espíritu. De esa manera vamos a saber gratuitamente lo que Dios tiene para nosotros. Y vamos a empezar a acomodar, adaptar, desde esa atmósfera que es la de Dios, en la que nosotros ya estamos sentados con Cristo, vamos a adaptar eso que es espiritual a lo espiritual de acá, a esta nueva criatura que vive en mí, a este Espíritu Santo que tengo y que este espíritu que yo tengo es un bebé. Entonces tengo que adaptar lo espiritual a lo espiritual y entonces un hombre natural no puede discernir las cosas que son de Dios. Esto es básicamente el ámbito en donde nos movemos. Dijimos que para ese ámbito lo que requiere es la atención de la persona. Que nosotros estemos atentos a Dios. Entonces de esa manera se va a formar una imagen de lo que Dios nos quiere decir. Allá donde está nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Que Dios sea nuestro tesoro. De esa manera vamos a poder contemplar a Dios, de la manera en que los ojos espirituales lo van a ver. La contemplación. Y de esa manera vamos a tener una conciencia de Dios. Y no hablo de la conciencia en términos psicológicos, pues eso lo tenemos a Ricardo que después nos puede explicar, sino que hablo de estar consciente, de estar despiertos a la verdad de que la presencia de Dios está en todo tiempo. No en cuando yo decido que Él tiene que estar presente. No es en un horario o es en un edificio. Es ahora y es siempre. ¿En qué espacio? En todo lugar. En tu casa, en el trabajo, en la escuela, en el viaje, en donde sea que te muevas. La presencia de Dios está ahí. Entonces, lo que más requiere de un ser humano es el ambiente espiritual, la atención. Estar atentos a lo que Dios quiere hacer. Y dijimos que esto requiere tiempo. Vimos que la guerra, por este tiempo, el enemigo sabe que si yo estoy atento a las cosas de Dios, voy a crecer, voy a madurar y voy a empezar a recibir las revelaciones de Dios para esta vida nueva que yo tengo que empezar a vivir. Pero como el enemigo lo sabe, no puede cambiar mi identidad, pues ya soy hijo de Dios, él no puede tocar eso. Lo que va a hacer es tratar de distraerme, de que yo no tenga atención a Dios. Y entonces, no por nada lo llaman redes sociales, parece que a veces nos atrapan un poco de la atención y nos roba el tiempo. No solo las redes, los canales de noticias las 24 horas, fútbol las 24 horas, no sé, negocios las 24 horas, lo que sea que te robe la atención, pensalo, si no es un plan del enemigo para distraerte. Entonces, esto es solo revisión. Llegamos a... Bueno, ya se está diagnosticando el FOMO, lo que yo traduje como mapa. El miedo a perderse algo. Es una ansiedad que está generando el ser humano, miedo a perderse algo. Tiene que estar constantemente en contacto con las redes sociales, con los grupos, con esto, con la televisión. No, a ver si me pierdo una noticia, a ver si me pierdo qué pasó con esto, a ver si me pierdo una ansiedad. Entonces la persona necesita estar conectada a eso. Esa ansiedad hace que nosotros desviemos la atención a Dios. Bien, con eso terminamos en cuanto al medio ambiente. Hoy lo que les quiero compartir es que esta nueva forma de ser humano también tiene un aprendizaje distinto, tiene una forma de aprender distinta. Así como es una nueva creación, así como tiene un medio ambiente en el que tiene que aprender, en el que se tiene que desarrollar, y el medio ambiente es espiritual. El nuevo aprendizaje también es distinto. Desgraciadamente, acá yo no sabía cómo ponerle, quizás al final de la clase ustedes me ayuden. Por comodidad, por negligencia o por destino, nosotros hemos dejado el aprendizaje que solo podemos tener de estar atentos a Dios y que Dios nos revele
a nuestro espíritu, las nuevas verdades, el nuevo caminar, la nueva vida, las nuevas cosas, se lo hemos cedido por comodidad, por negligencia o por ignorancia. Ustedes me lo van a decir. Se lo hemos cedido a la religión. Hemos cedido el hecho de aprender a que alguien me diga lo que Dios espera de mí, que alguien me interprete lo que Dios espera de mí, que alguien desde su cosmovisión de las cosas me diga qué es lo que yo tengo que hacer en nuestra nueva vida. Y otra vez es una barrera entre nosotros y Dios a veces. Nos está robando la comunión a veces nos está robando el hecho de poder recibir de primera mano el alimento de Dios, a veces lo dividimos en teología, lo dividimos en ética, lo dividimos en doctrinas y estudiamos más que nada eso en vez de saber lo que Dios tiene para nosotros. Y le está hablando a alguien que enseña teología 1, 2, 3 y 4 y doctrina y todo ese tipo de cosas. Eso no puede opacar el hecho de que yo tengo que ir personalmente a Dios y en el ámbito espiritual recibir de Él la revelación. Entonces lo que vamos a tratar de ver hoy es cómo saltar esto, cómo pasar esto, cómo ir hacia el otro lado. ¿De qué manera? ¿Qué sé yo? Vamos a ver, que Dios me ayude a poder explicarlo de alguna manera. Primero lo que tenemos que entender es que todo está suplido. Lo que necesitamos saber ya está suplido por Dios. No es que Dios está armando una clase para que nosotros entendamos cuál es la nueva vida. No. Según lo que nos dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9, dice así, mire, elegí la textual, que es mi versión hasta ahora favorita. Dice, por cuanto todas las cosas, fíjense, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todo en cuanto a la vida. ¿Qué vida? Si ustedes van a la original van a encontrar que la vida es Zoe. Y ustedes, si han dado vuelta por acá por un tiempo, saben que Zoe es solamente la vida que viene de Dios. Entonces, todo lo que tiene que ver con la vida de Dios y la piedad. ¿Y qué es la piedad? ¿Es una tía que vive en el interior? No. Piedad en griego es eusebia. Es bien, reverencia, actitud, conducta, obra. Es cómo nos debemos desarrollar conforme a lo que Dios nos da. Cómo vivir la vida conforme a lo que, cómo le agrada a Dios. Entonces, todo lo que tiene que ver con la vida espiritual y cómo desarrollarnos de este lado de la eternidad, todas esas cosas que pertenecen a esas dos características nos han sido concedidas por su divino poder. Entonces, fíjense, el origen de la provisión, ¿cuál es? Divino. ¿Cuándo? ¿Qué tiempo verbal nos han sido? Pasado. Entonces, todo lo que tiene que ver en cuanto a la vida espiritual y cómo ejercerla ya nos han sido dadas. ¿Por quién? Por Dios. ¿De qué manera? Mediante el conocimiento pleno del que nos llamó por sus gloriosas proezas, dice. ¿Cuál es la fuente de todo esto? El conocimiento pleno. El conocimiento exhaustivo de todas las maneras que uno lo pueda ver. El epignosis tiene que ver con ese conocimiento. ¿De quién? Acá habla de una persona, del que nos llamó por sus gloriosas proezas. ¿Quién es el que nos llamó desde sus gloriosas proezas? Por ejemplo, haber vencido a la muerte. Ese es el que nos llamó. Entonces, Dios nos ha dado todo lo que tiene que ver en cuanto a la vida, a cómo vivirla. Él nos ha dado por el conocimiento pleno de una persona que es Cristo Jesús. El medio que Él utilizó para que nosotros tengamos todo lo que necesitamos es
la palabra de Dios, que dice por medio del que nos llamó a su gloriosa proeza, por medio de las cuales nos ha dado, otra vez pasado, preciosas y grandísimas promesas. ¿Dónde están esas grandiosas y preciosas promesas? En la Escritura, que se tiene que entender espiritualmente y que se tienen que entender en el ámbito espiritual. El hombre natural no puede entender estas cosas, inclusive nosotros desde nuestro intelecto no las vamos a entender. Tienen que ser discernidas espiritualmente, para que por ellas, acá viene la intención, una unión y una comunión con Dios. Y acá creo que la palabra se queda corta. Dice, para que por ellas llegarais a ser consubstanciales. Qué palabra dominguera difícil. Con la naturaleza divina. El término está más fácil en griego, es koinonía. Para que tengamos koinonía con Dios. Expresa una unión de la misma esencia. Nosotros hemos nacido de arriba, somos espirituales, ahora somos una esencia con Dios. Somos personas espirituales, tenemos Espíritu Santo, tenemos la palabra y fuimos creados de nuevo. Fíjense, Elohim, otra vez, todo en nosotros ocurrió todo eso. Fuimos nueva creación, nueva, no remendada, nueva creación. El Espíritu vino a morar en nosotros, ¿a través de qué? De la palabra de Dios. Los tres. En Hebreos usa la misma palabra, koinonía, pero es traducida como participantes. Igual se queda corto, porque participar con alguien es como, bueno, vamos al corso, yo participé con Marina en el corso, estuve al lado de Marina. No. Para que usar esta palabra yo tendría que haber sido el corso en sí. Es parte de la misma esencia. Entonces, tomando en cuenta todo esto, y espero que no sea chino básico, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ya el mundo para nosotros quedó atrás. En el bautismo, creo que todos nos hemos bautizado. En el bautismo nosotros hemos declarado que ya estamos muertos y que vivimos para Cristo. El mundo ya no tiene nada para nosotros, no tiene nada que ofrecer, no tiene nada que nos interese. Es todo arena movediza. Nosotros estamos sobre la roca que es Cristo. Entonces, otra vez, todas las cosas que tienen que ver con la vida ya nos ha sido dada. ¿Cómo voy a vivir esta vida de Dios? Bueno, ya nos ha sido dado. El hombre se ha deformado. No hablo en lo físico, porque si no yo ya no tendría solución. Hablo en lo espiritual. El hombre en la caída se deformó en cuanto a lo que dio, la expectativa que Dios tenía para ese hombre. Se deformó. Entonces tuvo que formar un nuevo hombre en él. Y para que nosotros entendamos esa nueva forma de ser humano, tenemos que ir a la palabra, en contacto con el Espíritu. Ahí es donde yo voy a entender todas las cosas que tienen que ver con la vida y la piedad. Bien. El versículo sigue y dice, sí también vosotros. Ahora dicen, sí, ahora te toca a vos. Ya esto todo lo hice yo, ahora te toca a vos. ¿Y qué tengo que hacer yo? Vosotros poned toda diligencia. Poned toda diligencia. Y viene toda la lista. Nosotros ya la hemos visto, esta lista la hemos estudiado. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles. O sea que vamos a poder prestar atención a las cosas de Dios. No vamos a ser estériles ni ociosos. Fíjense, otra vez se repite. ¿En qué? En el conocimiento pleno. Acá ahora lo abre un poco más. ¿De qué? ¿De la palabra? No, de Jesucristo, de la persona de Jesucristo, Señor nuestro. Porque el que carece de estas cualidades, dice, esta es la visión de Dios, no es la mía. ¿Qué dice Dios? Que está ciego, que tiene cerrados los ojos, que ha olvidado, o sea que en algún momento lo supo,
Porque nadie se olvida algo que no sabe. Si se olvidó es porque en un momento lo supo. Ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Se olvidó de esa transacción de Dios. Entonces, presten atención a estos dos frases que se repiten. Conocimiento pleno. En uno, el conocimiento pleno lo tiene exactamente Jesucristo, en la persona de Jesucristo. Y en otro, nosotros, poniendo toda diligencia, vamos a empezar a descubrir ese conocimiento pleno. Pero tiene que haber diligencia. Algunos me van a decir, Eduardo, pero eso es trabajo y lo que de Dios es gracia. No, estás equivocado. La gracia es lo que viene cuando vos le pones diligencia a las cosas de Dios. Porque lo estás buscando. Porque Él es galardonador de los que le buscan. Entonces ahí empieza a desbordar la gracia sobre nosotros. Toda la información que venga en lo espiritual va a ser por gracia, no vamos a tener que pagar, pero Dios tiene que ver que queremos un esfuercito, queremos algo más de Él. Entonces poner diligencia en eso no es obra, sino deseo, amor, querer estar con la persona que es Dios mismo. Entonces, acá dice ciego a las cosas de Dios. Es un término duro, es como cuando Dios dice, sin Cristo estás muerto. Esa es la percepción de Dios. Entonces, cuando nosotros aprendemos de Dios, tenemos que aprender que las cosas que las cosas que Él llama, las llama por su nombre, y nosotros tenemos que empezar a incorporar eso. Yo no le entregué mi vida a Cristo, yo le entregué mi muerte a Cristo, y Él me dio vida. Eso es lo que Dios dice. Pero bueno, yo como le entregué mi vida a Cristo, no es bíblicamente correcto. Si yo me he olvidado de las cosas que Él ha hecho conmigo y ahora estoy en otra sintonía, Dios no dice que estás distraído, dice que estoy ciego. Tengo los ojos cerrados a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no estoy poniendo diligencia en conocer a la persona que tiene el pleno conocimiento de las cosas que pertenecen a la nueva vida que yo tengo y a la piedad, cómo vivirla. ¿Parece que lo estoy retando? Nada que ver. El aprendizaje. Vamos a ver al Truesma. ¿Les parece? Para los que no saben, Lunfardo es el maestro. Jesús, acuérdense del cieguito, ¿se acuerdan del ciego, Magú? Jesús les dio la siguiente ilustración. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Pregunta para nosotros. ¿Puede o no puede un ciego guiar a otro ciego? Una pregunta podría, pero al final con trampa. Tiene trampa. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Te encontrás en la calle un ciego, hay otro ciego. Y dice, ¿me ayudás a cruzar la calle? Sí. ¿Puede? Poder puede. Poder puede. Jesús contesta, poder puede. Pero no caerán los dos en una zanja. Y sí, pero poder puede. Un ciego puede guiar a otro ciego, pero va a ser desastrosa la combinación. Y sigue diciendo, miren ahora, los alumnos no son superiores a su maestro, pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. Vamos a simplificarlo, alumnos y maestros. ¿Quiénes serán los alumnos en este caso? ¿Quiénes serán los alumnos? Nosotros, los del cara a cara. Ahora somos alumnos de él. Entonces, los del cara a cara no son superiores a su maestro, pero los que del cara a cara que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. Vamos a simplificarlo más. ¿Quién es nuestro maestro? Los del cara a cara no son superiores a Jesús. Ninguno de ellos ni todos juntos. Pero la persona del cara a cara que complete su entrenamiento se volverá como Jesús. Y acá a mí me nació una pregunta. ¿Qué querés decir que complete su entrenamiento?
Obviamente que lo que está diciendo es que termine IBI. Cuando terminas el instituto, ya está, terminaste tu entrenamiento. ¿Será eso? Absolutamente no. Otras versiones. Que complete su entrenamiento, la NTV. Que madure, dice la Biblia Pellita. Que se prepare para bien, la Biblia de las Américas. Que esté ajustado completamente, la Biblia interlineal. La nueva versión internacional dice que haya completado su aprendizaje. Y la Biblia textual dice que haya sido bien instruido. Entonces, el maestro, nosotros, más el aprendizaje, nos convertimos en Jesús. Que es el que tiene toda la información, no solo información, sino que la vivió en la tierra, caminó esta tierra y vivió las nuevas cosas, que para nosotros son nuevas. Esa vida nueva la vivió, y lo que tiene que ver con la piedad también lo vivió. Entonces nosotros con él obtenemos el aprendizaje. Apartados de él, nada. Y eso nos lleva a un aprendizaje más. A un ejemplo que les quiero poner de este tipo de aprendizaje. Está en Mateo 11. Otra vez van a decir, qué pesado Eduardo con este versículo. No sé. Cada vez que estoy estudiando algo me salta, por algo será. Primero, la forma de enseñanza más primitiva que existe es padre e hijo. Cuando no existía internet, el padre le enseñaba al hijo. Le enseñaba a afeitarse, le enseñaba la profesión que él tenía, le enseñaba, el hijo veía y aprendía. Esa es la base de la enseñanza. El maestro recrea la imagen y después aquel que está viendo imita, reproduce la acción. Acciona sobre lo que vio que el maestro le mostró. Es la básica, eso es enseñanza básica. Y como les dije, muchas veces nosotros como alumnos, como discípulos o como aprendiz, me gusta más la palabra aprendiz, de ahora en más no voy a decir más discípulos, no pude entender que en el original también tiene que ver con aprendiz, y a mí como argentino de este lado no me suena discípulo como algo de todos los días, me suena mejor aprendiz, así que soy un aprendiz muy rezagado de Jesús. El discípulo suena como ya muy religioso, un aprendiz. Entonces, a veces le hemos dejado nosotros la enseñanza a la religión, a veces la enseñanza presuponemos cosas, y en otros casos adquirimos tradiciones. Porque siempre se enseñó así, siempre se hizo así, y adquirimos eso. Eso es un grupo de enseñanza, eso es una doctrina, eso es un yugo. Entonces tenemos que quitar eso y ponernos con Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprender. Que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Básicamente el contexto de este pasaje es a las personas que están cansadas, que están desgastadas, que están quemadas por la religión y que tienen un peso encima para poder vivir esta vida, y las cuestiones que tienen que ver con la piedad, que ya no lo soportan. Entonces Jesús le dice, vení a mí, salí conmigo, recupera tu vida, recupera la vida que yo tengo para vos. Te voy a mostrar cómo descansar en la verdad. Camina conmigo, observa cómo lo hago yo. Aprende. Me gusta esto que lo escribió... no me acuerdo el nombre. El que escribió la Biblia, The Message. Él pone, aprende los ritmos no forzados de la gracia. Me encantó esa frase. Los ritmos no forzados de la gracia. Vení. Porque el mundo tiene su ritmo. La religión tiene su ritmo.
el activismo, el hacer, el que tenés que estar, y sí, pa, y si no haces, que no estás haciendo nada, y pero cómo, tiene su ritmo. La gracia tiene otro ritmo, por eso me gusta esa frase, los ritmos no forzados de la gracia. No te voy a cargar con cosas que no podés llevar. Te voy a enseñar a vivir libre y ligero. Entonces Jesús dice, vengan conmigo. Vengan con mi yugo. El yugo, a ver, si uno está cansado, alguno de ustedes está cansado, lo que necesita es un colchón, unas vacaciones, no sé, no un yugo es una herramienta de trabajo. Pero el Señor nos invita a un yugo. Hay una actividad, hay un trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Permanecer en Cristo. Ven y quédate conmigo al lado y aprende. Ese es el trabajo. Ese es el trabajo. Estar con Él y aprender de Él. ¿Cuáles son las promesas que Dios nos da si hacemos esto? Un descanso y una vida fácil. ¿Cuántos dicen amén? Y si estuvieran en una iglesia, amén. Bueno, no es así, porque la promesa no es una vida fácil. Es un yugo fácil. No hay una vida fácil, no existe la vida fácil. El yugo es fácil. Estar con Él es lo fácil que nos promete. Lo que Él dice, miren, esta vida va a generar un montón de complicaciones. No nos ofrece un escape, no nos ofrece una salida. ¿Qué nos ofrece? El equipo correcto para poder enfrentar la vida y las cosas que tienen que ver con esa vida, que la Biblia lo llama piedad. El equipo correcto es un yugo, es su enseñanza y el estar al lado de Él. De esa manera vamos a hallar descanso para nuestras emociones, para nuestro intelecto y para nuestra voluntad, para el alma. Y vamos a aprender de Él. Y capaz que el último ejemplo, y ya nos ponemos a conversar entre nosotros, a ver qué les pareció, si tienen algo que agregar. El otro ejemplo, yo soy la vid verdadera, dice el Señor, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. ¿Quién? El labrador. ¿Que quién es? El Padre de Jesús, nuestro Padre. El que en mí no lleva fruto, o sea que el fruto se tiene que producir en Cristo, cercano a Cristo, no es apartado de Él. Dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Quién lo va a limpiar? El Padre. ¿Quién es el Padre? El labrador. Para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Otra vez volvemos a Génesis 1:1. El Padre, el Hijo y la palabra. Todo otra vez. ¿Cómo vamos a recibir esa palabra? ¿Cómo la vamos a entender? Por medio del Espíritu. Es imposible por otro lado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, algunas cosas no van a poder hacer. Eso dice mi versión. Pero la versión original dice nada podéis hallar. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen, lo echan al fuego y arde. O sea, no está diciendo que esto es el infierno. Lo que está diciendo es que es apartado de él, lo que produzcas no va a tener sentido. Porque no va a ser con él. No va a estar en el ámbito espiritual. Va a estar en el ámbito de lo carnal, va a estar en el ámbito de lo terrenal. 7. Si permanecen en mí mis palabras
permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Versículo complicado para entender porque muchas cosas de lo que yo pedí no fueron hechas. Entonces, ¿qué quiere decir? Conozco mucha gente que ha pedido muchas cosas y no fueron hechas. Pero acá dice, todo lo que queréis os será hecho. En una relación perfecta, en esta subyugados a Jesús, en este ideal, no tengo dudas que todo lo que pidamos nos será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, mis aprendices. ¿Qué tiempo va a durar este tipo de aprendizaje? ¿Qué tiempo va a durar este tipo de discipulado con Jesús? El día que te saques el yugo y te pongas el cajón. Así de sencillo. Te cambias la barrita de madera por un cajoncito de madera. Ese día. Nunca va a terminar. Ahora, si ustedes han sido perspicaces, se habrán dado cuenta cuál es la palabra que más se repite en este pasaje. No hay ciencia de cohetes. Yo se los hice más fácil, mira. Permanecer. Ahora, ¿qué significa permanecer? La palabra es menos. Cuando uno dice que está, ¿cómo estás? Más o menos, ahí ya estamos diciendo permanecer. ¿Cómo está? Más o menos. Bueno, menos significa en griego permanecer. En un lugar es morar. Es lo que el Espíritu Santo vino a hacer en nosotros. Vino a morar, a permanecer. En cuanto a la expectativa, es esperar. ¿Sí? Permanecer es esperar. En cuanto a las expectativas de las situaciones es, bueno, yo sé que el Señor va a venir a su tiempo y va a llegar en el tiempo justo. Los tiempos se van a cumplir. Yo no me voy a desesperar, voy a esperar. En cuanto al estado, es continuo. No tiene lapsos de no esperar o de no permanecer. El pámpano no es que un día se va con otra vid y después vuelve. No puede, tiene que permanecer. Haya lluvia, haya tormenta, haya sequía, haya lo que sea, permanece. Y resistir. La tarea es resistir, soportar. El hecho de permanecer no es estar en una iglesia, estar en una denominación o estar en un conjunto de enseñanzas. Es estar en Cristo plenamente despierto, plenamente consciente de su presencia en cada momento y en cada lugar. Yo saqué 2 fotos, con esto termino. Marina dice, venís diciendo que terminás hace media hora. Bueno, es así, yo termino como 10 veces antes de terminar. La palabra permanecer también tiene, a ver cómo lo pongo, en el uso y costumbre de la palabra, también tiene que ver con una regla. Una regla de medir, una regla de madera. Y también tiene que ver con eso que se ponía como tirante para que la vid pudiera crecer. La vid, si no la ordenás un poquito, se dispersa. Por eso yo me acordaba, me puse a pensar, en Lanús vivía mi abuela. Mi abuela vivió en la casa de su madre, que compraron cuando recién vinieron de España, cuando todo eso era campo. Y ellos tenían, en la parte del fondo, una parra. Y le habían hecho este enrejado arriba. Y ahí se tomaba mate. No había aire acondicionado, no había ventiladores, o los ventiladores eran esos de chapa que hacían más ruido que lo que tiraban aire. Entonces, el momento de estar tranquilo era bajo la parra, era en ese lugar. Y si ustedes se ponen a pensar, la Biblia dice siempre que cuando el tiempo de Dios era el correcto, la gente podía estar bajo la higuera o bajo la parra. Hablaba de paz, hablaba de un tiempo de tranquilidad. Permanecer tiene que ver con estar ahí. Es un trabajo, si se quiere.
es poder estar. Y después recuerdo también en el interior, me puse a pensar, casas que yo he conocido. En Mendoza he conocido casas con parra. En Córdoba he conocido casas que tienen parras en el fondo y tienen esta glorieta. En Santa Fe, en Buenos Aires, en el interior. Hay una idea de poner la parra y que este sistema sostenga el fruto. Con esto, ¿qué quiero decir? Que el hecho de permanecer, a Eduardo se va a traducir de una manera: ¿cómo voy a permanecer yo en Cristo para estar subyugado con Él, para estar en el mismo yugo, para que de esa manera yo tenga paz, para que de esa manera yo aprenda en el ambiente espiritual las verdades que tienen que ver con la vida nueva y con lo que tiene que ver cómo vivir para agradar a Dios? Ahí, en todo eso, Eduardo va a crear un sistema que va a ser para Eduardo. No necesito que ninguna religión, ni ninguna doctrina, ni ningún nadie me diga cómo lo tengo que hacer, porque solo yo sé qué son las cosas que tengo que arreglar para permanecer. Marina tendrá que hacer otra cosa, aunque estemos bajo el mismo techo. Laura tendrá que hacer lo suyo, Ricardo lo suyo, Herbe lo suyo, Nancy lo suyo, Vero lo suyo, Adrián lo suyo, Natalia lo suyo. Pero tenés que crear un sistema en el que te permita permanecer. Y que quizás sirva solo para vos. Y que quizás lo vean los demás y digan, pero no, así no se hace, no, así lo hago yo. Así me encuentro con el Señor. Y el Señor hasta ahora no me ha dicho nada, así que me voy a quedar ahí. ¿Por qué? Porque es ahí donde yo aprendo. Porque es ahí donde yo me desarrollo. Me olvidé de Ariel. Sí, Ariel también tenés que preparar algo. En donde permanecer. Para aprender. Porque el ambiente en donde nosotros vamos a aprender es indubitablemente espiritual. La revelación va a venir a través del espíritu. A mi espíritu voy a tener que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y en esa simbiosis, en esa orgánico, algo que fluye, una vida que fluye desde arriba hacia abajo, en el interior hacia afuera, yo tengo que permanecer. Y eso es, si se quiere, trabajo. Todo lo que ocurra ahí es por gracia. No confundamos eso que tenemos que hacer con, no, yo estoy en la gracia, yo no hago nada. Eso es confundir la gracia. Eso es querer ser independiente. Y eso no va con Dios. La gracia no es independencia de Dios. Entonces, estar ahí es donde vamos a producir fruto. Y ahí es donde vamos a ser limpiados. Y ahí es donde vamos a producir más fruto. Para poder entender lo que es la nueva vida y poder vivirla de acuerdo a como Dios quiere. Y probablemente, como ven en la foto anterior, venga alguien y pueda tomar de ese fruto que Dios ha permitido que esté en nosotros. A veces ese fruto ni siquiera es para consumirlo uno, es para que otros se beneficien de eso. Bueno, la nueva forma de ser humano no solo tiene un ambiente especial, un medio ambiente en donde desarrollarse, también hay un aprendizaje propicio para el desarrollo y la madurez de la nueva forma del ser humano. Esto es lo que pude ver yo, esto es lo que pude entender yo, y aquí es donde vamos a recibir salvación. La salvación, pero cuando creí, salvación es mucho más que un momento. Salvación es sanidad. Salvación es curación. Salvación es entender que esa antigua forma de vivir ya no agrada a Dios y que hay una nueva forma y que todo lo que necesito ha sido provisto por Dios en Cristo. Es gratis
y se tiene que revelar en lo espiritual. Mi trabajo es poner diligencia en permanecer. En estar al lado de Jesús. Y ahí vamos a alcanzar el descanso tan deseado. El descanso que tantos están buscando. El descanso que buscan por donde sea y que el enemigo nos quiere dar por otro lado. Nos quiere dar por un montón de cosas y terminamos más cansados que antes. Sin embargo, el Señor dice, miren, yo tengo una forma de descanso distinta. El que quiere, venga a mí. No es un mandamiento, es una invitación. Vengan a mí. Me dejan orar y terminamos y después los escucho. Papá, te damos gracias. Te damos gracias por habernos rescatado de esa vana manera de vivir. Y ahora que entendemos que todo lo perteneciente a esa vida y a la cuestión de la piedad, a cómo vivirla, ya nos los diste en Cristo Jesús. En esas preciosas promesas que solo las vamos a entender si permanecemos y estamos con Él. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a guiar a esa verdad. Nos va a hacer entender el camino. Nos va a hacer experimentar la vida. Te pedimos perdón por haber buscado en otros lados, por a veces haber sido negligentes, despistados, en entregar, en esperar que otro nos dé cómo vivir cuando te tengo a vos dentro mío, como recurso excelente, inmejorable, para poder entender todo lo que tiene que ver con vos. Ayúdanos, papá. Ayúdanos a crear ese ambiente en nosotros mismos, a arreglar lo que haya que arreglar alrededor de nosotros, para poder permanecer. Y que la característica de nosotros es, ¿cómo andás? Que cuando nos puedan preguntar, y permaneciendo. Ese permanecer algunas veces va a ser en espera, algunas veces va a ser soportando, y otras veces va a haber fruto. Otras veces va a haber poda, y otras veces va a haber más fruto. Que en estos ciclos, en este ritmo no forzado de la gracia podamos vivir. Eso es lo más grande que hay, Dios. Gracias por permitirnos estar en tu mismo yugo, con vos. Hemos probado lo otro. Ni se compara. Ni se compara. Así que ayúdanos, danos la inteligencia, la sabiduría para generar esta permanencia. Todo te lo pedimos, papá, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Preguntas, comentarios, agregados.